recuerdo uno de los casos y que escribí y le llamé 5 minutos, y en donde un paciente joven tuvo un infarto y llegó en choque cardiogénico, una gran extensión al ventrículo derecho, cayó en paro. Paro prolongado, en una atención, como tú lo sabes, es siempre RCP prolongado y complejo. Me bajé y dije, no puede ser, este hombre joven jugaba squash hace un par de horas. Denme 5 minutos. Y algo pasó ahí, que en esos 5 minutos el paciente empezó con ritmo, salió, pudimos terminar el procedimiento de dilatación y tuve oportunidad de verlo luego en el consultorio. Y cuando entró me dijo, perdóneme, doctor, estoy llegando un poco tarde. Y le dije, no te preocupes, solo fueron 5 minutos. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CITIC, Un Café con el Experto. Ya estamos listos prácticamente para nuestro evento anual. Esto es como un recordatorio para que aparten la fecha. Junio 28, 29 y 30 en la Ciudad de México, en la Expo Santa Fe, CITIC 2023, el congreso que cada año hemos hecho. Este es el 7º año que lo hacemos y que, como ustedes saben, viene con muchísimos profesores, con muchos temas avanzados. Vamos a contar con alrededor de 50 o más profesores extranjeros, más de 400 profesores nacionales. Y bueno, pues estamos esperándolo a ustedes para que puedan estar con nosotros, acompañándonos, aprendiendo todos de todos, en un ambiente que, como ya ustedes lo conocen, es un ambiente muy agradable, muy interactivo, mucho de comunidad, de plática entre amigos. Y bueno, yo estoy seguro que lo van a disfrutar. Y les dejamos esta primera intro de lo que es el curso CITIC 2023 para que lo vayan apartando y teniendo en cuenta todos ustedes. Muchas gracias. Entonces, ahí está. Esperamos contar con su presencia y sin duda uno de los profesores que ya tenemos apartadísimo es nuestro invitado de hoy. Es un extraordinario cardiólogo y cardiólogo intervencionista. Es el doctor Javier Escudero, que como ustedes, muchísimos de ustedes o prácticamente todos ustedes lo conocen, tiene una trayectoria impecable académica. Él es médico mexicano, egresado de la Universidad La Salle, después hizo medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, hizo cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, cardiología intervencionista en el Ramón y Cajal en España y posteriormente cardiología intervencionista avanzada en Lille, en Francia. Entonces es un experto sin duda en todo lo que es la parte académica de cardiología y hoy por hoy es uno de los líderes de opinión más importantes de este país. Además de que lo estimo mucho, tenemos una extraordinaria relación, es el gobernador saliente en este momento del American College of Cardiology, que hizo una labor extraordinaria. Bienvenido, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. No, es un placer, muchísimas gracias por tu amistad, por la invitación y por esta oportunidad. Pero déjame decirte que Niels Bohr decía que un experto es aquel que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Y te quiero decir que a mí me faltan todavía algunos errores, estoy seguro. pero qué gusto que me invites a
a este formato de plática amistosa entre amigos. Tú eres una gente que siempre tienes esta capacidad para poder acercar a un gran grupo de personas en estos formatos, y me honra estar aquí contigo. Pues ya entrados en temas, Javier, un poquitito, obviamente no puedo dejar a un lado esta parte personal que te marca a ti claramente como un miembro de estas familias de cardiólogos que han dejado huella en el país. Y esto es porque tu padre, un extraordinario cardiólogo, el doctor Escudero, a quien todos admiramos muchísimo. Dime, ¿cómo impactó esto, empezando en esta parte de tu infancia, si es que lo impactó, pero estoy seguro que sí? ¿Cómo impactó esto en tu decisión de ser médico y luego cardiólogo? No, bueno, soy muy afortunado en haber tenido yo ese guía en la figura de mi papá. Eh, él sigue, por cierto, lúcido, vivo y bien a sus 93 años, verdaderamente un gran maestro, como tú lo mencionas, y el haber tenido la oportunidad de entrar a las clases de pregrado en algunas de ellas, y después el apoyo que tuve de su parte. Yo le ayudaba a hacer las historias clínicas y a tomar los electros a sus pacientes, una consulta muy nutrida, y era un gran maestro en el consultorio, y pues con ese acercamiento fue una cosa fantástica. Desde luego que influyó en mi decisión. Sería imposible quitar esa variable tan importante, pero yo me decidí a estudiar medicina realmente muy tarde, prácticamente ya terminando mi preparatoria. Yo dudaba mucho de hacerlo, aunque estoy seguro que tenía ya esa figura tan importante, y realmente es la mejor decisión desde el punto de vista académico que he tomado. Es una actividad que, al igual que a ti, porque se nota, nos encanta. Y desde luego, cardiología. Yo todavía, cuando estaba en nutrición, veía si había alguna otra área de la medicina. Ya sabes que hay tantas tan interesantes, pero decía, bueno, pero ¿qué le estoy buscando? Si la cardiología no solamente es hermosísima, sino además tengo yo el gran liderazgo y la oportunidad de trabajar junto con mi padre. Así lo hice, y verdaderamente, te repito, soy muy afortunado. Mi abuelo fue médico, mi hija es médico, de tal manera que esto hace que en esa línea de trabajo, de pensamiento, de actividad, tenga ese muy bonito sabor familiar. Sí, sin duda. Mira, yo también soy hijo de un médico y sin duda es que yo recuerdo que cuando yo era chico hasta el olor del hospital, que a mucha gente le choca, a mí me gustaba, ¿no? Entonces yo creo que lo traes y esto es algo que te marca porque ves, es el ejemplo en tu casa y bueno, sin duda con un ejemplo como el de tu padre, pues, sin duda tú tenías que ser cardiólogo y yo creo que Sí. no te equivocaste en la decisión. Luego, un poco en la parte familiar, ahora entramos a la parte médica, pero en la parte familiar tienes dos hijas, ya me cuentas que una de ellas médico, pero también tienes un segundo matrimonio del cual ya tienes dos hijos adoptivos también, pero que son tus hijos, ¿no? ¿Cómo es esta parte Ah, que la gente no conoce también? Así es, también esa es otra de las grandes fortunas que en lo personal considero y tengo. Mi hija mayor, Ana Luisa, nació mientras estaba yo estudiando en Madrid. Ella nació allá, y finalmente ella regresó, se fue a estudiar diseño a Barcelona, y ella vive en Barcelona, y me dio un nietecito, Miguel, que tiene 8 meses y que es otra de las sensaciones Claro. fantásticas. Mi segunda hija, Mara, estudió medicina en la Universidad de La Salle con realmente muy buen desempeño, y está ahora siguiendo un poco a la hermana por presentar su examen de la especialidad en Barcelona, España, para continuar. Esperemos que cardiología, y esto es lo que ella quiere, esperemos que esto se le haga. Y como lo mencionas, tengo también la gran fortuna de estar ahora desde hace pues casi 15 años con Natasha, mi mujer, que tiene dos hijos que estudian también fuera. Alba estudia en Canadá, está por terminar en McGill, en la Universidad de McGill, su carrera de Administración y Medio Ambiente, y Aragón, que estudia en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Así que realmente Natasha y yo estamos nosotros ya viviendo solos en una muy, muy bonita relación. Ella es artista plástico y pintora, de tal manera que prácticamente vivo en su estudio, y esto hace también una interacción muy, muy agradable y muy bonita. Qué padre, Javier. Ahora, ya en temas un poco más de medicina, yo desde que estaba estudiando, y me acuerdo perfecto, que ya íbamos a estas presentaciones donde tú ya estabas como el speaker de la presentación, etcétera, y siempre
ha habido en ti un perfil que te gusta mucho el tema de prevención cardiovascular, de riesgo cardiovascular, más allá de la intervención, que es sin duda la pasión a lo mejor más grande que tienes, que como cardiólogos intervencionistas es nuestro momento de mayor pasión en el área de la cardiología, pero sin duda eres claramente un experto en todo lo que es factores de riesgo cardiovascular, prevención cardiovascular y cada una de estos factores de riesgo que tocaremos porque son fundamentales. Ya la parte de intervención es, digamos, en cierta medida un poco el fracaso de esta prevención y de este diagnóstico temprano cuando ya llegamos a hacer una medida terapéutica como la intervención. Pero, ¿por qué? ¿De dónde surge este gusto de quererte involucrar tanto y de hacerte tan experto en la parte de prevención cardiovascular? Sí, bueno, mira, la de medicina es apasionante, es fascinante. Yo, desde luego, terminando mi formación y llegando a México como intervencionista, tuve el interés de, diría yo, de concretar el proyecto de lo que actualmente es la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, SOCIME, en donde fui presidente hace más de 20 años, Alex, qué rápido pasa el tiempo, y en donde pudimos reestructurar la sociedad, reestructuramos la parte del Consejo Mexicano de Cardiología. Tuve también en esta dinámica de tratar de continuar y organizar grupos, formar un grupo muy bonito en Morelos, en donde hicimos la primera sala de hemodinamia en Morelos, en Cárdica, que sigue operando con muy buenos resultados, pero esta integración de diferentes fuerzas en todos sentidos, tú lo sabes, no es fácil, pero es algo que a mí siempre me apasionó, y de hecho trabajamos nosotros en Médica Sur con el doctor Patricio Ortiz Fernández y Mauricio López Meneses como equipo, como grupo de trabajo desde hace muchos años, de tal manera que, claro, la intervención sigue siendo una gran fascinación, pero a mí me gustó también siempre la educación médica continua, la enseñanza. Y dentro del área de la medicina me gusta mucho el ver a mis pacientes en la consulta externa, en la consulta cotidiana de oficina y de consultorio, ese trato con la gente, ese solucionar problemas, pues claro que nos va moviendo y llevando en mucho a la prevención, porque como tú muy bien lo dices, aunque nos gusta estar en la sala de hemodinámica y resolver ese problema, vamos a llamarlo mecánico de alguna manera, también deseamos que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida y no necesariamente lleguen a ese punto. Y esto me fue a mí poco a poco moviendo en el área de la academia y en el área, sobre todo de la educación médica, a empezar a participar cada vez más en los temas de prevención. Me fui involucrando inicialmente en el intervencionismo, pasamos al tema, digamos, de trombosis y antitrombóticos, aterosclerosis, y de ahí a los temas fundamentales de factores de riesgo, hipertensión y lípidos fundamentalmente, porque a mí me parece muy importante, es donde uno día a día con los pacientes debe de empoderarlos, debe de enseñarlos, debe de hacerlos entender cuáles son estas circunstancias médicas que podemos modificar y disminuir mucho el riesgo, y el gran porcentaje de nuestra práctica está ahí, en tal manera que eso me llevó a ir teniendo cada vez más actividad en el mundo académico en este sentido. Y me encanta, me encanta la educación médica, me encanta el reto de armar conceptos, temas de la mayor actualidad y buscar la última información para poderla transmitir en cada uno de estos temas, de tal manera pues que actualmente podría yo decirte que abarco la posibilidad de tocar o coordinar temas tanto de prevención como de la cardiología en sus diferentes padecimientos importantes y las comorbilidades, y desde luego ligarlo con el tema del intervencionismo. Sin duda. Ahora me voy a ir metiendo en cada uno de estos temas que sé que tú eres experto y uno de los que más te apasionan sin duda son los lípidos. Y un poquitito para que la gente que nos está viendo entienda cómo ha sido esta evolución, porque hemos partido de tratar el problema de colesterol, tratar la dislipidemia, que es el término adecuado, desde una perspectiva primero de tratar, digamos, como un número, y ahora completamente está enfocado en que ese número tiene que ir ligado al riesgo que tiene ese paciente en individual
Es decir, esa meta de tratamiento, ese número es una meta a la que tenemos que llevar el colesterol LDL, el colesterol no HDL, otros fragmentos o subpartículas del colesterol, pero sobre todo cómo ha sido la evolución. Teníamos un medicamento, o bueno, un grupo de medicamentos, y lo que hemos visto en los últimos años es un avance impresionante en todo lo que se ha estudiado para tratar de lograr esas metas que de primera instancia es complicado. Con dieta, con ejercicio, de repente no se llega, con fármacos de primera línea, de repente tampoco se llega, y ahora tenemos mucho más herramientas terapéuticas. Pero esto ha sido una evolución a lo largo de los años, desde empezar con las primeras estatinas hasta lo que tenemos hoy, que hay medicamentos extremadamente novedosos para lograr justamente esa meta de un número, pero sobre todo de reducir eventos cardiovasculares. Sí, 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 sin duda, es de las áreas de la medicina en donde la medicina basada en la evidencia ha trazado una línea y una directriz con un avance muy rápido. La realidad es que cuando yo nacía, empezaba el proyecto Framingham. Fíjate, esto es relativamente recién. Del entendimiento de los lípidos y del colesterol en sí, ha dado 13 premios Nobel. Teníamos pocas opciones de tratamiento todavía en los 70s con el Coronary Drug Project, que se daban niacina y se daba sales para disminuir la absorción de colesterol, medicamentos muy poco eficaces. Y realmente las estatinas, con una gran eficacia, tienen realmente poco tiempo. Los grandes estudios clínicos con estatinas empezaron en los 90s. Yo ya había terminado mi especialidad, yo ya estaba, es increíble el poco tiempo realmente que estos medicamentos llegaron de una forma muy rápida a impactar en lo que ahora sabemos. Una clara reducción de riesgo, una clara disminución de eventos clínicos mayores en una línea directa. El porcentaje de reducción del colesterol de baja densidad, del LDL, con una correlación directa en disminución de eventos clínicos mayores, hasta aparecer sólidamente en todas las guías, no solamente en la detección, sino también, claro, el perfil de riesgo del paciente, aquel que ya tiene enfermedad cardiovascular, que es un paciente de muy alto riesgo. Sabemos que el colesterol, mientras más bajo, es mejor, con cifras tan bajas como 55, 40 de LDL, y el de riesgo intermedio, con una disminución proporcionalmente menor. Yo tomo desde luego estatinas desde hace muchos años y trato de empoderar a mis pacientes para que lleguen a esas metas de riesgo, pero veíamos y nos dimos cuenta también que las estatinas, a pesar de ser medicamentos que tienen un grandísimo impacto, no eran suficientes. Necesitábamos, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo, una disminución adicional. Aparece ezetimiba para reducir la reabsorción de colesterol con una ayuda de un 20% adicional, realmente algo que ayudaba, pero aparecen entonces también con una evolución muy reciente y muy rápida. En menos de 10 años hemos desarrollado la tecnología para tener anticuerpos monoclonales, alirocumab y evolocumab, que atacan de alguna manera la regulación del el receptor de LDL con reducciones adicionales importantísimas, ¿no? De 60% más del colesterol, de tal manera que estos anticuerpos monoclonales, específicamente en México con el evolocumab, empezamos a encontrar que teníamos un impacto y un resultado estupendo. Y ahora, más allá, siguiendo esta línea de información de los mecanismos de intervenir en este receptor a través en particular de una proteína que es la PCSK9, viene y tendremos en este año ya en nuestro país el inclisiran, que es capaz de inhibir a esta proteína PCSK9, pero a nivel de la síntesis celular, lo que hace que con administraciones parenterales, vamos, con una inyección cada 6 meses podemos tener un resultado similar, de tal manera que la línea va en ese sentido. Es apasionante el área de los lípidos, pero bueno, de alguna manera tenemos un trabajo muy importante por hacer, porque el nivel de pacientes que están en control sigue siendo un porcentaje muy bajo, de tal manera que hay mucho que hacer ahí. Mucho en la detección. Pero fíjate que algo que me pasa en la consulta y que seguramente va a pasar a ti, o que te pasa a ti, perdón, y que quisiera saber cómo lo lidias tú con eso.
es que hoy con redes sociales, con mucha información de internet que puede tener el paciente acceso, de repente escuchas campañas en contra de ciertos fármacos y ha pasado con las estatinas. A mí de repente me preguntan, oye doctor, ¿es cierto esto que es malísima la estatina? ¿Qué les contestas tú a ellos cuando tenemos tanta evidencia y a un cardiólogo en general, a todos nuestros colegas cardiólogos, cuando nos preguntan las estatinas son piedra angular de nuestro tratamiento y todos estamos en favor por los resultados, tanta evidencia científica, tanto peso que tenemos del beneficio, pero pasa y seguramente te lo preguntan muy frecuentemente a ti porque leen de repente Claro. noticias no muy buenas. ¿Qué haces tú? No, tienes toda la razón, tenemos que luchar contra el doctor Google y tenemos Sí. que estar viendo esta información que los pacientes no saben depurar adecuadamente. Hay un proyecto muy importante del American College of Cardiology en donde cuando un paciente entra a buscar información, las primeras, y esto lo están haciendo con Google, por ejemplo, con los buscadores, que las primeras páginas que aparezcan ante las búsquedas sean páginas académicas serias antes de otro tipo de información. Es una circunstancia difícil, pero mira, tenemos que pensar que en la consulta y en nuestra práctica médica, cada vez que vemos un paciente, al menos una cuarta parte del tiempo que tenemos con él lo debemos de dedicar justamente a este empoderamiento, a esta educación y esta insistencia de la adherencia al tratamiento, el volver a explicarles el porqué, los niveles, etcétera. Específicamente el paciente para iniciar estatinas o seguir el uso de un tratamiento hipolipemiante, a mí me ha ayudado mucho las herramientas de las calculadoras de riesgo. Yo la que más uso es, porque me parece la más práctica quizá y más completa, es la del Colegio Americano de Cardiología, en donde en un minuto uno establece el riesgo que tiene el paciente de tener un infarto y un evento vascular en 10 años. Entonces, cuando uno se lo enseña al paciente y tiene la aplicación, la capacidad de modificar qué pasa si se toma la estatina y cómo desciende el riesgo. Casi siempre es una reducción como de 50% en la gran mayoría de los pacientes. ¿Y qué pasa si se controla la presión arterial? ¿Qué pasa si toma aspirina el paciente que esté en esa condición? Etcétera. De tal manera que estas son herramientas de educación, pero nos tenemos que dar el tiempo y explicarle un poquito como lo hacemos nosotros cuando damos conferencias, explicarles el porqué, la base y darles, de hecho, páginas de información seria, pero nos debemos de tomar ese tiempo porque si no el paciente no va a tomar el medicamento o lo va a suspender. Y lo mismo pasa, pero ahora con muchos médicos que no son a lo mejor especialistas o que tienen un poco de miedo a adentrarse en el mundo de los anticuerpos monoclonales. Ya nada más por decir anticuerpos monoclonales, les da un poco de miedo iniciarlos, luego es inyectable, luego no están tan acostumbrados. ¿Cómo en tus pláticas ahora, la comunidad médica, en esta educación médica continua frecuente que haces, ¿cómo lidias para tratar de cambiar este chip de no tener miedo y de lo benéficos que son los anticuerpos monoclonales y de ahí en adelante todos los nuevos fármacos? No, pero ahí estamos en un punto de inflexión en la medicina y en el manejo terapéutico y en el tratamiento médico. Las moléculas pequeñas, como son la mayoría de los fármacos que tomamos por vía oral, sí actúan cada uno en su centro, pero también actúan en muchas otras circunstancias, a veces con efectos positivos, a veces con efectos secundarios importantes. Pero esta medicina de alta precisión, vamos a llamarle de alguna manera, en donde hay una proteína creada específicamente para atacar y solo atacar un punto específico en el metabolismo, como lo es, por ejemplo, el receptor del colesterol, en el caso que estamos ahora hablando, pero ya lo vemos en osteoporosis, lo vemos en diferentes alteraciones hematológicas, es el futuro del tratamiento del cáncer, el tratamiento de la migraña, todo esto ya está haciendo ahora con el uso de anticuerpos y la comunidad médica primero, pero el público en general está empezando a aprender que a pesar de ser una inyección parenteral, pero hombre, ponérsela una vez a la semana, una vez al mes, algunas de ellas cada 6 meses, como es el caso de algunos de los medicamentos que hay, por ejemplo, para la osteoporosis. La realidad es que está empezando a ser mejor aceptada. Claro, siempre tiene un costo mayor por dosis, que es algo que también tenemos que aprender a manejar y
es una de las barreras que tienen también que superarse, pero desde luego creo yo que estamos en ese punto de inflexión en donde debemos de empezar a perderle el miedo, porque son de muy fácil administración, aumentan mucho la adherencia al tratamiento, porque claro, si nos ponemos una inyección no tenemos que estar sacando la pastillita todos los días, y esto ocurre una vez a la semana, una vez al mes, cada 6 meses. La realidad es que es algo que va a cambiar la historia del control y el mejor manejo, y quitando muchísimos de los efectos secundarios que los medicamentos que tradicionalmente conocemos tienen. Sin duda. Una de las, digamos, de las trincheras donde más se puede hacer educación, ya lo mencionabas, ahora lo hemos dicho tanto en las guías, etcétera, lo hemos mencionado varias veces en la plática, pero que acabas tú de formar parte en el capítulo México, pero que ahora sigues estando involucrado en el American College of Cardiology, es un área de la cardiología que nos permite hacer mucha prevención. ¿Qué crees tú ahora, gobernador recién terminado, y ahora dime cuál es tu posición primero, nueva en el ACC, pero también cómo desde esas posiciones puedes impactar justo en el tema de prevención? Porque ahí le hablas más a la comunidad médica en general que solamente a un grupo de cardiólogos, etcétera. ¿Cómo desde esta plataforma tuviste la oportunidad de hacer algo de impacto y qué te gustaría que se siguiera haciendo y cuáles son los planes del ACC México que empezaste, que seguirá nuestro buen amigo José Luis Leiva ahora como nuevo gobernador? Pero en este periodo y hacia donde te mueves, ¿qué es lo que hay para poder hacer este cambio en la prevención y todo esto? Mira, el American College of Cardiology es de las instituciones más nobles, más serias y más distinguidas de la cardiología mundial, si no es que la más. Para mí fue un honor en particular, porque mi padre, volviendo a la figura de mi padre, fue gobernador por allá de los años 70 del Colegio Americano de Cardiología, y curiosamente ahora José Luis Leiva, que toma la gobernatura, su padre fue también gobernador, de tal manera que hay este vínculo nuevamente académico, familiar, muy bonito. Para mí siempre era muy aspiracional. Y a mí me parece que el pertenecer al American College of Cardiology como perteneces tú, realmente es una distinción. Es gente maravillosa, con mucha intención de ayudar. Pocos lo saben, pero el American College of Cardiology es una institución internacional, con cerca de 150 países que incluyen o que se incluyen dentro de la estructura del American College, y el college hace mucho por tratar de participar en los diferentes programas internacionales. Yo ahora que acabo de terminar, después de 3 años de gobernador del American College, quedo yo representando a las Américas en la Asamblea Internacional de Gobernadores. Y en donde estoy además justamente en su comité asesor, que somos un grupo muy pequeño de 8 personas, de gente de todo el mundo, tratando de ver cómo podemos nosotros apoyarnos de esta gran y sólida estructura que es el American College en cada uno de los países. Estamos ahorita en un proyecto en donde cada uno de los capítulos vamos a llamar domésticos o locales. ¿Qué quiere decir? De cada uno de los estados de Estados Unidos americanos se vincule en un twinning, le llaman esto, es hacerse gemelo de un capítulo internacional, y que esto vaya rotando y vaya apoyándose para que cada país, en este caso México, tenga el apoyo en participación académica y en proyectos con un estado. Esto fue altamente exitoso. Ahora, nosotros estuvimos unidos a Arizona, y no solamente su gobernador y el gobernador saliente vinieron a México en un par de ocasiones a crear talleres, a dar conferencias. Estuvieron en el American College Latinoamérica, que tuvimos la oportunidad de co-dirigir el año pasado, y que fue un evento muy exitoso, con un gran apoyo del Colegio Americano de Cardiología. Pero además, fíjate que estamos haciendo un proyecto muy bonito en la frontera México-Arizona, en donde el consulado y las oficinas del gobierno de México
tiene lo que se llama la ventanilla de la salud, en donde se pretende hacer una orientación médica. La realidad es que acaban siendo pequeños consultorios, no hay una estructura de prevención clara, y acabamos de ganar un grant por parte del American College of Cardiology. El programa empieza justamente este año y vamos a estar dando asesoría, entrenando a la gente de ventanilla de la salud para detección de prevención cardiovascular. Vamos a poder estar incluso participando con algunos equipos para no solamente detectar todos y cada uno de los factores de riesgo principales, sino además conseguir el vínculo de apoyo en donde los hospitales que pueden atenderlo sin necesidad de seguro médico en el estado de Arizona lo van a estar haciendo. Este tipo de proyectos pueden hacerse y expandirse en una forma muy amplia. Entonces no es nada más que los americanos vengan a darnos conferencias y que nosotros viajemos a Washington, a la Casa del Corazón. Se trata de expandir esto mucho más allá y pensar en proyectos que puedan ser aplicables a nuestro país, como es este exitoso proyecto de intercambio. Suena súper interesante. Qué bueno que lo hacen y qué bueno que das un poco la perspectiva de por qué sí pertenecer, ¿no? Porque y si tuvieras a lo mejor una frase para todos los cardiólogos que no son parte de, como bien mencionas, yo también soy parte del American College of Cardiology, pero los que no son parte de, ¿por qué? ¿Qué les suma pertenecer al ACC? Mira, en la academia, los triunfos y el llegar a ciertas posiciones o pertenecer a grupos de alta calidad académica es algo que se debe de llevar dentro y que nos marca y habla de quiénes somos cada uno de nosotros. Para mí, el pertenecer a una asociación tan importante como es el American College es una distinción, es una oportunidad de aprender y de superarse en una forma muy importante. Y desde luego que deberíamos de tener entre los grandes especialistas en cardiología que tenemos en nuestro país, con grandísima participación en publicaciones, en seminarios, deberíamos de tener una mayor representación. Y pues sirva esta charla para quien pueda acercarse. La realidad es que es relativamente fácil cuando se tiene un buen nivel académico el pertenecer. No es algo difícil de alcanzar y sí abre unas puertas y nos acerca a gente muy importante, directores de servicio, de secciones de los más grandes hospitales importantes de Estados Unidos, son justamente quienes dirigen y codirigen los diferentes capítulos del American College y es una puerta de acercamiento muy importante, además de una distinción individual, personal y pertenencia que a mí me parece fantástico. Sin duda. Ya decíamos y hemos recorrido tu parte de un poco de la infancia, luego en esta parte de por qué la cardiología, vemos ya esta pasión de cardioclínica y ahora me meto un poco a la parte de cardiointervencionista, que como ya nos dabas el preámbulo, has pertenecido a la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, SOCIME, pero también has sido presidente de SOCIME, de la sociedad que nos representa a todos en intervención en la cardiología intervencionista. También has estado en el Consejo Mexicano de Cardiología desde el lado de la cardiología intervencionista, como bien lo mencionaste, fundador de esta, no sé si es la primera sala que hubo en Cuernavaca, en Morelos, pero sí sin duda la más conocida, al menos, no sé por cronología si fue la primera, pero sin duda la más conocida que es Cárdica. Perteneces a los cardiólogos intervencionistas de Médica Sur desde hace muchos años, haciendo una práctica muy constante. Eres de los cardiólogos intervencionistas más reconocidos de este país. Y yo te diría ahí, ¿qué tanto nos falta en la parte, desde tu perspectiva como cardiólogo intervencionista? Hoy por hoy, si algo no tenemos, es que sí solucionamos, aliviamos mucho la parte de síntomas, pero no hemos dado ese paso de decir, en la parte de cardiología estable, ¿eh? En el infarto agudo, sin duda, tenemos claras evidencias de que lo que hacemos cambia la mortalidad de los pacientes. Pero, ¿por qué crees tú que ante todos estos estudios que cotejan esta parte de la terapia óptima médica, en ese punto la cardiología intervencionista no ha sido todavía superior a una terapia médica óptima en estos grandes estudios, el Ischemia Trial?
¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a la tecnología para poder llegar a eso? Bueno, aquí tú tocas varios puntos que son importantes. Primero, la oportunidad que tuve yo de trabajar en grupo, con el grupo que se formó en Cardiff, en Cuernavaca, y el grupo de Médica Sur en el que trabajo. Realmente, como tú muy bien lo decías, es una gran satisfacción poder tener esta dualidad del manejo médico y la parte de prevención, pero desde luego el poder resolver y sobre todo en agudo, que es quizá lo que siempre más nos apasiona estos problemas. El manejo médico ha tenido un avance tan importante como mencionábamos, simplemente el ejemplo del manejo de las dislipidemias o el control lipídico, eh, que realmente empiezan a tener resultados muy impactantes, tanto en el control de los síntomas como la disminución de eventos clínicos mayores. Tenemos que entender a la enfermedad aterosclerosa, a la aterosclerosis, como la calcificación aórtica, por ejemplo, también como parte de una enfermedad sistémica. El pensar en que entrar a dilatar un segmento pequeño de una coronaria va a resolver el problema del paciente, sabemos que no lo es, pero por supuesto que lo resuelve en agudo y lo resuelve en síntomas y lo resuelve en muchos de los casos. Pero sí nos ha enseñado, y es la ciencia nos ha hecho ser un poquito más diría yo, sencillos en el pensamiento, en que no somos capaces ni vamos a resolver todo simplemente dilatando estos segmentos. Yo sigo pensando que tiene un papel muy importante la angioplastía coronaria, por supuesto, en el paciente en cardiopatía isquémica crónica. No ha cambiado mucho, sabemos que no hay un impacto en mortalidad, hay impacto en síntomas, hay impacto en isquemia. Pero tenemos que aprender a, uno, saber el peso importante que el manejo médico tiene. Segundo, el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones, por supuesto también. Y pues creo que al igual que tú, seguimos aprovechando el grandísimo avance de la tecnología que ha hecho las cosas para nosotros, nuestra vida más fantástica, apoyados de la tecnología, pero más fácil de alguna manera. A nosotros nos tocó la angioplastía simple con balón y los balones de perfusión y el recoil y el reestrechamiento, las disecciones, estas enormes que veíamos también en un principio, con un manejo muy complejo, antitrombótico, en donde nuestras nuevas generaciones ya no lo viven, ya no saben lo que es dejar un balón inflado con perfusión durante 30 minutos hasta que la arteria se estabilice y medir, y nos decíamos que el resultado aceptable era mejor que el perfecto y que dejábamos la arteria ahí medio régules. Y esto realmente ahora se ha hecho más sencillo por un lado, pero también ha abierto un campo mucho más importante, como es el estudio de imagen, como son los estudios funcionales, fisiológicos, y desde luego el amplísimo campo de la cardiología intervencionista estructural, que es prácticamente otro mundo. Y yo creo que tiene, y por muchos años, Alex, esperamos siga teniendo un papel muy importante en la terapéutica cardiovascular, no hay ninguna duda. Sin duda, sin duda. Y ya abordando el último tema médico que está ligado a todo esto, ya un poco lo comentabas, ya después de la intervención estamos condicionando a que el paciente va a tomar también fármacos, y dentro de estos fármacos, una de las áreas en las que tú eres claramente un experto es en este tema de antitrombóticos sobre todo en el paciente post-intervención, que además por otra razón requiere de anticoagulación. Este escenario complejo que sé que perfectamente tú has estado muy involucrado en este tema, te apasiona este tema, que es el paciente que tiene por alguna razón necesidad, sobre todo fibrilación auricular, de necesidad de tomar anticoagulantes, pero que además le ponemos un stent y lo estamos condicionando a tomar antiagregantes. Y este triple manejo de repente es complejo, y también ha cambiado en los últimos años, y también tenemos evidencia de que las cosas se deben de hacer distintas a como lo hacíamos hace 5 o 7 años, ¿no? En este sentido, ¿cómo es hoy el manejo apropiado de un paciente que tiene fibrilación auricular y que tiene un stent recién colocado? Sí, bueno, no quiero sonar a viejo, pero a mí me tocó el inicio de los primeros stents y varios de los primeros modelos de stents que poníamos y teníamos nosotros que aplicar manualmente, ¿no? Los Palmas Shots.
Y en ese tiempo era acceso femoral con 8 French y el paciente después del stent tenía que salir con anticoagulación intravenosa con heparina, más anticoagulación oral, más doble terapia antitrombótica, más Dextran y era una complicación hemorrágica enorme, tremenda, ¿no? Ahora ya con los accesos mínimamente invasivos, la vía radial y la simplificación que fuimos aprendiendo poco a poco, que no era necesario en un principio en el paciente que no tiene fibrilación auricular, no era necesario dar anticoagulación. Esto también tiene relativamente poco tiempo y se empezó a tratar con terapia antitrombótica dual. En este sentido, también esto se ha simplificado y sabemos que ahora no necesitamos tiempos tan largos y el tiempo de un año se ha cortado a 6 meses o a 3 meses, también apoyados de la nueva tecnología de los stents. De tal manera que la suspensión ya primordialmente de aspirina para dejar con monoterapia, con un inhibidor de Y12, como puede ser el clopidogrel, por ejemplo, esto es lo que ha ido facilitando el esquema terapéutico. Ahora, la fibrilación auricular, como tú lo mencionas, pues claro, es una entidad que va creciendo y cada vez por circunstancia de edad, factores de riesgo, la vamos viendo cada vez con mayor frecuencia y esta necesidad de doble terapia también hemos aprendido a hacerla y la triple terapia la aprendemos a manejar el menor tiempo posible, prácticamente es la etapa intrahospitalaria y el paciente después sale con los nuevos anticoagulantes directos con menores complicaciones hemorrágicas y clopidogrel. Este doble esquema, de hecho, puede ser perfectamente suspendido después de un tiempo para que el paciente quede solamente con anticoagulante. Vamos simplificando los esquemas, debemos de individualizarlo desde luego, pero esto también nos ha enseñado el paso de la medicina basada en la evidencia y la grandeza de los grandes estudios clínicos que nos van mostrando poco a poco nuestro camino. Sin duda. Es que la medicina y el área cardiovascular avanzan todo el tiempo, ¿no? Y por eso la gran importancia de mantenernos actualizados. Javier, cerrando un poco ya la entrevista, siempre por costumbre pedimos a todos nuestros invitados que nos compartan un caso que ha sido relevante en su vida, ya sea un caso que el resultado fue positivo, muchas veces nos marcan los resultados adversos que jamás los queremos, pero que se nos quedan clavados y que nos duelen porque fue un paciente muy complejo que no pudimos sacar adelante. Y todos los médicos tenemos un caso ahí y que podemos compartir, porque esto al final muchas veces de un aprendizaje tan fuerte que se marca para toda la vida, es una enseñanza que no quisiéramos todos tener, ni todas las complicaciones, ni todos vamos a tener todos los éxitos o logros que quisiéramos. Pero el compartirlos con colegas a través de una plataforma como esta nos hace aprender a veces en cabeza ajena lo que debo o lo que no debo de hacer en base a ese caso que te ha marcado mucho. ¿Nos puedes compartir algún caso que recuerdes? Sé que hay muchos en tu vida, pero alguno que recuerdes claramente. No, todos tenemos, digo, si somos una suma de casos, ¿no? Yo creo todos, ¿no? Pero fíjate que el médico tiene que tener en una mano la ciencia y en la otra mano el humanismo. Y yo creo que los casos que más nos impactan son aquellos que tienen siempre este factor humano involucrado de alguna manera. Yo un tiempo, y lamentablemente lo he dejado últimamente de hacer, es que los casos que me impactaban los escribía. Y trataba de hacer una breve reseña de por qué y para mí era más importante. Y claro, los que más nos impactan son estos casos en agudo. Recuerdo uno de los casos y que escribí y le llamé 5 minutos y en donde un paciente joven que jugando squash tuvo un infarto y llegó en choque cardiogénico, una gran extensión a ventrículo derecho, una gran derecha tapada y en el momento de estar en el proceso en sala cayó en paro. Un paro prolongado, una atención, como tú lo sabes, es siempre RCP prolongado y complejo. Y habíamos decidido detenernos y todo el mundo se bajó sudando, cansados, nos detuvimos y me bajé y dije, no puede ser, este hombre joven jugaba squash hace un par de horas. Denme 5 minutos. Y algo pasó ahí que en esos 5 minutos el paciente empezó con ritmo, salió, pudimos terminar el procedimiento de dilatación y tuve oportunidad de verlo luego en el consultorio
Y cuando entró me dijo, perdóneme, doctor, estoy llegando un poco tarde. Y le dije, no te preocupes, solo fueron 5 minutos. Qué bonito, ¿no? Y es que pasa, a todos nosotros siempre nos queda, cuando tenemos un evento adverso como es un paro cardíaco, siempre nos queda decir, es que quiero darle un poco más, quiero darle este chance. También no somos dioses, no podemos saber quién va a salir, quién no, pero ese caso que nos acabas de compartir, sin duda lo valió muchísimo. Y si la familia se enteró o si no se enteró, a lo mejor nunca lo van a saber, que ese esfuerzo adicional que a lo mejor ya habían todos en conjunto decidido suspender porque ya no estaba progresando, fue la diferencia entre que ese paciente te volviera a ver. Muchas gracias por compartirlo, Javier. Muchísimas gracias por estar todo este tiempo acá. Ya decía yo que al inicio de esta entrevista que ya nos vamos a acercar a nuestro evento anual, la CITIC 2023. Tú has estado con nosotros desde el principio, lo cual agradezco muchísimo ese apoyo desde el día uno que hicimos este evento. Y sin duda tú vas a estar con nosotros en este congreso este año y ya tienes algunas sesiones programadas, podremos platicar mucho. Ya decíamos la importancia que es mantenerse actualizado en 2 ejemplos que fueron lípidos, en el tema de antitrombóticos, en el tema de stents, en 3 ejemplos rápidos. Hemos visto cómo si nosotros no nos mantenemos actualizados se nos va, porque la medicina avanza y la cardiología avanza a una velocidad impresionante. Desde tu perspectiva, qué te parece, Siti? Te lo agradezco y yo sé que personalmente tenemos una amistad y que por eso nos apoyas, pero quitando o dejando de lado esta amistad, ¿te gusta? ¿Qué encuentras de atractivo para alguien que no haya ido nunca y que digas tú, bueno, pues vale la pena ir o no vale la pena ir? Ni vayan, es aceptable. Es igual bienvenido. No, Alex, primeramente, muchísimas gracias por tu invitación. Vuelvo a decir, no soy un experto, soy una gente que ha caminado en la cardiología en un buen tiempo junto contigo y quiero realmente agradecerte la oportunidad que tienes en este formato tan agradable de platicar, pues de qué somos, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, que esto es una cosa que es muy importante, lo es para mí, lo es para ti y lo es, estoy seguro, para muchos de los escuchas que tienen la oportunidad de tomarse un poquito de tiempo para platicarlo. Y segundo, felicitarte, porque el proyecto CITIC es uno de los grandes éxitos, sin duda. Es a la fecha, y lo digo claramente y no porque tú estés aquí, el congreso propiamente de intervencionismo más importante que tenemos en el país. Con gran participación tecnológica, tienes una gran capacidad, porque además has siempre tenido nuevos formatos de presentación, ¿no? En donde empezaron estos juicios para revisar algunos casos, una cosa que fue siempre muy agradable y muy bienvenida, ese foro 360, los salones abiertos con mucho intercambio y siempre estás innovando en la forma de presentación con participación de las grandes estrellas de la cardiología intervencionista mundial, con premios a las grandes figuras. Todos nos sentimos distinguidos al ser invitados ya a este importantísimo evento. Yo, quien no haya estado ahí, tienen que estar ahí, porque verdaderamente no solamente como se arma todo el programa, la revisión, como muy bien lo dices tú, hay que estar actualizado, y más en esta área que se mueve tan rápido de la cardiología intervencionista, de la mano en forma presencial de los grandes líderes y los primeros autores de muchas de las técnicas o de los grandes estudios clínicos que ahí se presentan, de tal manera que es uno de los eventos que todo cardiólogo académico agenda cada año, porque así nos lo has hecho ver, hacer, y es uno de los grandes eventos académicos. Y nuevamente aprovecho este foro para felicitarte, porque verdaderamente yo espero cada año estar, como lo estaré desde luego este año nuevamente con ustedes. Te agradezco muchísimo tus palabras, Javier, de verdad, muchísimas gracias por este comentario, que viniendo de ti agradezco todavía más, y que sin duda tú estás ahí porque tú y todos los expertos, o los que han caminado en este mundo de la cardiología intervencionista y de la cardiología en general, que hacen el programa tan satisfactorio. Sin ustedes, obviamente, todo se quedaría en un papel, y ustedes son los que verdaderamente hacen que esto sea, creo yo, desde la perspectiva educativa, tan exitoso. Te agradezco muchísimo, Javier, de verdad, que has estado con nosotros, que nos hayas compartido todo este tiempo, tu expertise, tu conocimiento, tus anécdotas, tu historia,
Y bueno, pues te agradezco también que vayas a estar con nosotros y ahí te veremos. Y esperemos que Muchísimas todos los que gracias nos otra vean. vez, Alex. Muchas gracias a nuestros escuchas y nos vemos pronto, Alex. Seguro. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado compartiendo este segmento con nosotros. Sin duda, una plática extremadamente agradable con el doctor Javier Escudero. Y les repetimos, les recordamos suscribirse, activar las notificaciones. Y reitero, los invitamos. Ya estamos arrancando motores para que a finales de junio podamos estar todos juntos en algo que hemos preparado, que estamos y seguimos preparando todos los días, todas las semanas, de aquí a que termine junio, con muchísimo cariño, sobre todo para que ustedes de verdad lo disfruten y esto sea un evento nuevamente innovador, completamente distinto al de los años previos, como ya lo decía Javier. Cada año nos tratamos de reinventar, tratamos de cambiar cosas, ya lo verán, serán cosas nuevas, así que esperamos verlos a todos ustedes por allá. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Un Café con el Experto. Gracias.